Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy en nuestro curso de razonamiento verbal hablaremos sobre el texto narrativo. Bien, empecemos. Había una vez. ¿Qué es narrar? Narrar va a ser contar o relatar hechos reales o imaginarios que ocurren a los personajes teniendo en cuenta el lugar donde se desarrolla la acción y el tiempo que suceden los hechos. Bien, entonces narrar va a ser contar algo, un hecho, ya sea real o imaginario, que ocurren dentro de un espacio determinado, ¿no? Y estos hechos van a ser, digamos, acciones realizadas por las personas o los personajes. Entonces vamos a ver qué es el texto narrativo. Empecemos. Había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras, ¿no? Entonces, estamos viendo un pequeño texto narrativo. Recuerda, los textos narrativos generalmente empiezan con había una vez o cierto tiempo o hace años, ¿no? Te va a contar. En este caso nos está contando sobre una mota. En este texto la mota será nuestro personaje, ¿no? Nos está contando qué sucedió con la mota, qué características tenía la mota, que era muy sola, se sentía muy sola en la casa de una señora rica. Pero ¿qué pasó un día? La mota voló hasta llegar a la casa de una señora pobre y fue ahí que fue muy feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque se reunió con cientos de compañeras. Entonces, chicos, el texto narrativo es aquel relato de hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes. Estos hechos se desarrollan en un tiempo y en un espacio que pueden ser reales o imaginarios. Bien, recuerda, el texto narrativo van a ser relatos de sucesos, ya sean reales o imaginarios, que pueden suceder, que le suceden a los personajes, ¿no? Y estos hechos se van a desarrollar en un tiempo y un lugar determinado. Ahora, los elementos de un texto narrativo van a ser los siguientes: el marco, el narrador, trama y los personajes. ¿Qué es el marco? El marco va a ser el lugar y tiempo en el que suceden los hechos. Puede ser, por ejemplo, en el campo, ¿no? Un lugar, o por la mañana, que es el tiempo. El narrador va a ser la persona que cuenta la historia, ¿de acuerdo? Puede ser una persona que lo sabe todo. El trama va a ser el orden en el que ocurren los hechos. En un texto narrativo vamos a ver, digamos, el orden cronológico, ya sea primero, segundo o finalmente, qué es lo que sucede. Dentro de los personajes vamos a ver a los protagonistas de la historia, ¿no? Por ejemplo, el personaje principal y los personajes secundarios. La organización de un texto narrativo es la siguiente. Dentro de tu texto narrativo van a haber tres secciones: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio va a ser la presentación de los personajes, el tiempo y el lugar. Por ejemplo, había una vez una abeja muy desordenada, ¿no? En el nudo se inicia el problema. Va a ser el momento de mayor interés. Por ejemplo, un día, cuando llegó a casa, encontró todo en su sitio, ¿no? Y el desenlace se va a resolver el problema. También va a ser el final de la historia. Por ejemplo, sus amigos habían limpiado y ordenado todo. Los elementos del texto narrativo, nuevamente, chicos, para recordar, van a ser los personajes, las acciones que se desarrollan, el espacio, el lugar, el tiempo y el narrador. Según esto, chicos, ¿qué es narrar? Narrar va a ser contar un hecho o un suceso, ya sea real o imaginario, que le suceden a unos personajes dentro de un espacio y tiempo determinado. Bien, ahora, ¿cuándo narramos? ¿O cómo pueden ser las narraciones? Bien, entonces, chicos, narrar es contar o redactar sucesos o historias, ya sean reales o imaginarias. Recuerda, por favor. Finalmente, tratando de resumir todo lo que hemos dicho, los textos narrativos nos van a contar una sucesión de hechos que recibe el nombre de argumento y que tiene tres partes. No olvides el nudo,
el inicio y el desenlace. El inicio va a ser la parte donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. El nudo va a ser la parte más importante, ¿no? Y el desenlace va a ser el final del cuento. Sus elementos van a ser un narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Dentro de los personajes vamos a encontrar a los protagonistas, que son los personajes principales, los antagonistas, que son los malos del cuento, y los personajes secundarios.